estas técnicas o herramientas para darme cuenta, ¿no? Fueron de a poco creando efecto en mí, pero también lo que me ayudó muchísimo fue darme cuenta eh, de mis pensamientos, de mis pensamientos recurrentes, pero sobre todo de mi emoción, qué emoción estaba teniendo, y al tomar esa emoción, sí, ya voy a dar el paso, al tomar esa emoción como pauta, pude entrar más dentro y darme cuenta cuáles eran las cosas, cuáles eran los dolores, cuál era lo que me estaba sucediendo, y comenzarlo a entregar y comenzarlo a reinterpretar y a decidir de nuevo. Esa fue la forma. Okay. Hola, ¿qué tal? Eh, Gracias a Duni, que no te conocía. Y bueno, yo también pensaba en qué iba a contar y acabé pensando como ella, ¿no? Que ya surgiría lo que tuviera que surgir. Bueno, así para situarnos, a mí lo que me viene cuando oigo la palabra adicción, bueno, lo que me viene a dejar para luego. Más bien diría que dentro de el nuevo sistema de pensamiento, ¿no?, que vamos aprendiendo con el curso de milagros, me parece que adicción está haciendo referencia a algo externo que yo creo necesitar para mi supervivencia, hablando de una manera global, ¿no? Entonces, claro, ya estamos hablando de estar viviendo en un paradigma de supervivencia que tiene que ver con el sentimiento de escasez y de falta de plenitud y de infravaloración personal, porque está apoyado en parámetros falsos. Entonces ese vacío que deja el no saber quién soy, el no conocerme realmente, crea un deseo de ser rellenado, ¿no? Entonces, cuando todavía no sabemos, vamos a buscar siempre fuera, movidos por nuestra propia idea de lo que necesitamos, todavía ligados al yo ego, pues cualquier cosa que parezca aliviarme, ¿no?, como comentaban antes. Entonces creo que aquí la clave es darse cuenta de que las adicciones, que las tenemos absolutamente a todo. Una vez escuché en el documental ¿Y tú qué sabes?, que una adicción es algo que no puedes frenar, es algo más, porque yo creo que nuestras cabezas lo asociamos a algo malo, ¿no? Adicción a algo malo, algo que está mal, ¿no?, que no es adecuado, que, vamos, que en una palabra está muy ligado a la culpa, ¿no?, y a la sensación, a reforzar la sensación de que hay algo en mí que no está bien, ¿no?, y que debería estar de otra manera. O sea, que estoy actuando en contra de las leyes de Dios, ¿no? Confundiendo las leyes de Dios con un programa cercado de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo que más me viene a mí, porque además yo es un tema con el que trabajo mucho, porque me considero una personalidad adictiva, ¿no?, en el sentido de intensa a la hora de sentir el vacío e intensa en el deseo de rellenarlo. Y cuando no se tienen todavía las herramientas, se puede buscar en cualquier sitio, ¿no?, como decía antes Duney. Entonces, pienso que primero, ¿no?, de cara a las adicciones, partir de la base de que no las vamos a utilizar, esta toma de conciencia de cómo estamos funcionando en referencia externa desde el miedo, desde el miedo que proporciona apoyarse en una falsa identidad, y ante todo y primero de buscar modificar ningún comportamiento, recordar que somos 100% valiosos, amados, hagamos lo que hagamos, ¿no? Ahora, a partir de ahí,
sí darse cuenta de cuándo nos mueve el miedo en la búsqueda de la plenitud y cuándo lo estamos buscando en algo externo, es decir, en algo que puede morir, ¿no? En algo que no puede darnos eso que buscamos, es decir, cualquier cosa que venga de fuera. Porque el único lugar donde podemos completar ese faltante es precisamente dentro de nosotros, que es donde está ese yo olvidado. Entonces, pienso, como decían antes, que el trabajo más importante, o sea, la adicción es una palabra más, una expresión más de la ilusión, de todas esas cosas en las que hemos creído y que ahora toca perdonar, en el sentido de empezar a verlas con otra luz. De nada va a valer que yo fuerce una conducta en la forma que sea más políticamente correcta, si no ha surgido de un cambio interior en donde yo empiezo a no validar las ideas de que soy insuficiente, de que valgo menos que alguien, de que no estoy pleno o de que necesito cualquier cosa externa para sostenerme, ¿no? Y en el momento que yo haga lo que haga, aunque sea en retrospectiva, ¿no?, me doy cuenta de qué me está guiando en mis decisiones. O sea, cuando yo hago eso, cuando miro a la causa de ese efecto que es la adicción, que es una causa de creencias erróneas, cuando yo miro ahí, digamos que estoy poniéndome disponible a la transformación que llegará naturalmente y hará que algunas cosas en mi vida se deciden a caer y otras a conservar. Y bueno, simplemente decir que yo trabajo y busco trascender mis adicciones día a día y aún hoy, o sea, no es algo que yo ya tenga hecho. Bueno, doy paso, muchas gracias. Voy a hablar. Hola a todos. El problema de mi cámara es un problema del computador, no es de la cámara, que no da un buen sonido. Bueno, les cuento, yo en el año 1991 busqué ayuda para superar mi primera adicción. Eso ocurrió el 29 de agosto de 1991 y lo considero pues uno de los días que nunca se me olvidará. Yo llegué a grupos de 12 pasos, hoy en día les comparto esto, no como miembro de esta comunidad, sino mi propia experiencia. Yo no hablo por esa comunidad en ningún momento, pero sí era necesario que lo dijera, ya que este evento se trata sobre adicciones. Yo en 2 meses y medio estoy en 25 años de abstención total a sustancias. Con el correr del tiempo me di cuenta que la problemática no era solamente de sustancias, sino también de conductas. Estudié mucho, fui a muchos grupos de diferentes denominaciones, AA, NA, comedores compulsivos anónimos y otras comunidades. Fui a psicología, psiquiatría, pertenecí a un grupo clínico donde participé como terapeuta varios años. Aparte de eso, manejaba terapias de confrontación, donde hay varias personas que han estado confrontadas conmigo y después ni siquiera sabían que lo estaba haciendo en forma a veces consciente. El objetivo siempre de una terapia de confrontación, para que surta efecto constructivo, debe ir hacia un norte.
dentro de los libros que me documenté, aparte de los 12 pasos, que los estudié mucho a mis 20 años en el programa de recuperación de los 12 pasos, escribí un libro que titulé 12 peldaños para la restauración, poniendo los 12 pasos con el enfoque que aprendí a través de un curso de milagros. Pueden encontrar ese libro en los archivos del grupo Descanso en Dios de Facebook. Este libro que está aquí, esto es una fotocopia, es de guía para la familia con problemas de alcoholismo y drogas de la Universidad de Miami, escrito por María Eloísa Álvarez del Real. Es una guía muy detallada para poder entender qué es una familia con adicción, cómo se conforma una familia con adicción, qué es la codependencia dentro de las familias, dentro de los hijos, cuáles son los recursos de recuperación, la intervención que se le va a dar, que es el eje que se le va a dar a la recuperación, cuál es el proceso de la recuperación familiar y los problemas específicos de las familias de los adictos. Entender los roles distorsionados que conforman la familia, cómo funciona la ley de ataque-defensa dentro de las familias donde hay problemas de adicción. Esto es necesario para que podamos comprender la verdadera manera como nosotros debemos enfocar nuestra mente para que podamos entender el proceso que se requiere de sanación en la dinámica intrafamiliar. Como les digo, yo con el curso de milagros tengo 20 años, llegué a los 5 años de estar en grupos de ayuda, pero en 2 meses y medio estoy cumpliendo 25 años, un cuarto de siglo de abstención total a sustancias. Comprendí que a través de la OMS ya no se habla de alcoholismo ni drogadicción, sino de adicción, y hay adicción a sustancias y hay adicción a conductas. Todos los seres humanos que yo conozco sobre la faz de la tierra son adictos a una sustancia o adictos a una conducta. Aprender a salir de ellos a través de otros métodos, como yo en el caso personal que inicié con los 12 pasos, a mi modo de verlo es una escuela inicial. Un curso de milagros es lo más avanzado que yo he encontrado en mi vida para ubicar la mente. En 25 años que tengo de estar en ese proceso, no he encontrado nada más avanzado que un curso de milagros. Pero la única manera de comprender este curso de milagros en lo que es lo práctico, la aplicación, es siempre enfocar cada frase que leamos del curso hacia la sanación de relaciones. Si no, este curso se puede convertir en un dogma teológico sin aplicación práctica, o se puede convertir en un empirismo de lo que tratamos de practicar sin comprender su base teórica. Es necesario tanto la aplicación práctica, la visualización práctica de cada frase, como la comprensión del marco teórico que provee este curso. No solamente el texto. El mismo libro de ejercicios provee también parte del lineamiento teórico, el manual para el maestro, y los folletos, el psicoterapia, propósito, proceso y práctica, el canto de la oración y demás. Libros que hayan escrito algunos estudiantes para ayudar a clarificar la mente. Todo lo que uno haga en pos de la ubicación mental es válido. Simplemente les digo, estudiar un curso de milagros para mí fue lo que en realidad me ubicó con mayor certeza, porque los pasos me enseñaron lo que debía reducir, pero un curso de milagros me enseñó normas de percepción recta. Bueno, gracias.
Bueno, ahorita vamos a pasar al segundo segmento, donde les voy a hacer unas preguntas y les voy a pedir de favor que ustedes me vayan contestando. Van a tener de 2 minutos para poder contestar estas preguntas. Y la primera pregunta va a ser para Clara y Ricardo. En esta pregunta van a subir primero Clara y después Ricardo. La pregunta es, describan la mente de un adicto. Como acaban de decir hace un rato, adicción no nada más es para las sustancias, sino que también hay adicciones, incluso en un programa que yo escuchaba para todos los que estamos, que nos gusta estar en el internet, se dice que ya ahora esto es una heroína virtual. A mí me gustaría que también en algún momento ustedes puedan tocar, como decía Dunay, a esta parte de relaciones, no recuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre, relaciones destructivas, también está, también es una adicción. Y ahorita nada más enfocarnos a la pregunta que es, describan la mente de un adicto. Primero. Bueno, pues pienso que la mente de un adicto es una mente confundida con su identidad, por tanto temerosa, que se siente sola, sin valor, con miedo a ser dañado, con miedo a morir. En fin, es una mente poseída por el miedo, en donde se buscan soluciones externas. No sé qué más puedo decir. Yo creo que es la mente de todos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos mentes enfermas en el sentido de que hemos validado la creencia del pecado, ¿no? Y cuando el pecado es una realidad, el castigo y el autoataque y la culpa son un efecto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la mente de un adicto, es la mente de todos nosotros, ¿no? Cuando no estamos conectados a la verdad, que en algún momento no estamos, ¿no? Pero es una mente sin esperanza, es una mente temerosa. Bien, pues paso palabra. Temerosa. Bueno, ¿cómo es la mente de un adicto? La separación, que es el origen de todo lo que es conflicto en este plano, comienza con un concepto denominado dolor. Dolor y separación son sinónimos. El dolor, la mayoría de las personas lo asocian con pérdida a nivel física o con alguna circunstancia a nivel físico, enfermedad. Pero no solamente existe el dolor físico, sino también el dolor mental. Cuando hemos perdido el recuerdo del Padre en nuestra mente entra en estado de dolor, en estado de pérdida, en estado de depresión. Una mente en estado de depresión busca recuperarse, busca recuperar su estado de unidad, pero si se le da realidad a la separación, esa mente lo que hace es buscar su unidad a través del mundo exterior. Quien cree que es real su incapacidad para funcionar en puntos suspensivos, el mundo físico de nosotros dentro de este plano dual conlleva áreas funcionales, el área del sexo, el área social, el área
económica o material. Dentro del área sexual o también incluyen las relaciones familiares, las relaciones afectivas cercanas. De ahí que el ser humano, cuando no sabe cómo manejar relación con padre, madre, con hermanos, que no sabe cómo tomar una decisión para una misión laboral en su vida, la mentalidad de un adicto es una mentalidad infantil, le encanta el placer, huye del deber, el nivel mental, porque van pasando los años y hay cada vez mayor presión, lo mantiene en una continua ansiedad. Esa ansiedad busca tratar de salir de ella a través de la complacencia con su adicción de preferencia. Después de ese nivel de complacencia, o sea, ansiedad, complacencia, se satura, llega a un punto donde ya no más de tanto, llega al punto de saturación, y después al final hay otra vez el proceso de depresión. Y vuelve otra vez el estado de funcionalidad del paciente momentáneamente, donde parece que ya dejó atrás la problemática, hasta que vuelve a presentarse la ansiedad que nace de la depresión no solucionada. La mentalidad recta es cuando ya aprendemos a devolver todo ese proceso hacia un norte constructivo, pero dentro del proceso hay que saber cómo darle el tratamiento a las adicciones. Primero hay que saber entrar dentro de la mentalidad de un paciente o dentro de la mentalidad de un enfermo adicto para saber cómo es la manera adecuada de sacarlo. Gracias. Gracias, Ricardo, y gracias. Esta pregunta va a ser para Duney y posteriormente Clara va a contestar también. Esta pregunta es para las dos. ¿Ustedes creen que se les pueda ayudar a un adicto? Primero Duney, después Clara. Tienen 2 minutos para contestar. Que si se le puede ayudar a un adicto. Sí, a través, si usamos las técnicas del curso de milagros, sí se puede ayudar a un adicto. O sea, por lo menos a nivel de comprensión y de amor, es una de las cosas que se pueden hacer, de estar abiertos a intentar comprender, no creer, sino comprender lo que a esta persona le sucede. Y por sobre todo, si podríamos ayudarlos a sanar, es sanándonos nosotros a través de ellos, ¿no? Porque si alguien llega a ti mostrándote una adicción o una preferencia por algo que te genera miedo o que está reflejando lo mismo, lo más sensato es saber que si todo está afuera y todo lo estoy reflejando, este es un testigo de mi adicción o de mi problema, porque ya sabemos que todo es un reflejo, todo es una pantalla, no hay nada afuera. Entonces, si estos testigos se acercan, si mi adicción realmente está enfocada en la rabia, en que todo lo tengo que resolver con rabia, por lo tanto, todo lo que se me acerca o lo que se me manifiesta afuera en los hermanos es rabia. Por supuesto, y como el curso lo dice, la sanación de nosotros está en el hermano. En reconocer que nosotros podemos ayudar, o sea, podemos ayudar al despertar o a la sanación de otra persona, sanándonos en el hermano y sanándonos a nosotros mismos también, para poder sanar ese reflejo externo, ¿no? Eso es lo que yo veo que a través del curso de milagro pues se puede aplicar y puede sanar. Al yo dejar de creer o al ver esto como una ilusión, me va ayudando a mí a dejar de creer, a quitarme este ídolo que se está reflejando con estas entregas que hacemos y con estas rectificaciones de elegir de nuevo. Se va perdiendo la credibilidad y por supuesto al yo ir sanando mi mente, pues otras mentes que están
en este mismo problema o en esta misma frecuencia tienen que sanar, de por sí tienen que sanar, porque somos una sola mente y estamos unidos, y eso viaja inevitablemente. Si mi mente sana, sana otro, sana nosotros. Entonces el otro viene para mostrarme qué es lo que recurrentemente yo necesito sanar en esta adicción, en este caso viéndolo como una adicción o como ídolo, ¿no? Es lo que yo le veo que sí se puede sanar. Y tú al ya sanarlo, ellos mismos te están dando muestra de ser testigos, porque eso eso se empieza a desvanecer, empieza a dejar de recurrir a esos testigos y empiezas también a recibir testigos de todo lo que tú necesitabas sanar. Entonces sí podemos sanar al hermano o sanarnos en el hermano. O sea, es algo absolutamente que que se refleja y que damos y que percibimos del otro y que lo podemos hacer nosotros para poder ayudar a los demás. De hecho, cuando tú pides la sanación o el milagro, de hecho se dice, no, el milagro no lo pides exactamente para ti, lo pides para el otro, y al sanar al otro, sanas tú, porque estás sanando el reflejo, estás sanando el espejo de esos testigos que te están mostrando que es a lo que tú le tienes tanta fe y credibilidad, y que ya tienes que dejar de hacerlo, de creerlo, ¿no? Ellos son la pauta, ellos son el espejo, el reflejo. Por supuesto que sí, estoy absolutamente convencida porque han sido mis vivencias. Pues cedo la palabra. Hola, pues claro que no solo se puede ayudar, sino que sanar es nuestro propósito aquí, en la ilusión. Y la pregunta es, la dificultad desde mi punto de vista está en cómo enfoco esa ayuda, ¿no? No se va a ayudar nunca empujando, o sea, el primer paso para poder ayudar a un adicto o cualquier otra situación ausente de amor es poder ver más allá de la ilusión. Pienso que una manera muy importante de poder ayudar es no juzgando, es decir, centrándome más en la verdad de la otra persona, aunque no esté eligiendo esos circuitos en su modo de actuación, que dejando atrapar mi atención en lo concreto y empujar para que otro tome una decisión que a mí me interesa y que quizá no es su decisión. Entonces, bueno, supongo que no es un tema fácil, depende en qué punto se encuentre el otro, si está pidiendo ayuda. Supongo que siempre una ayuda más directa requiere que el adicto en cuestión esté dispuesto a dejarse ayudar, y en un plano más abstracto, como efectivamente una ayuda aceptando la expiación para sí mismo, es decir, cómo me coloco yo ante ese otro, más que decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿Me preocupo por el otro o tengo confianza en el otro? Uno ve hechos, el otro ve potenciales. Y bueno, es un tema, ya te digo, que podría dar para mucho, pero bueno, dejo esto, ¿no? Esta idea, la de ayudar mediante el no juicio y mediante la propia transformación, que no incluye el sentirse mal por otro, porque eso sería validar el error. Bueno, paso palabra. Gracias, Adunei, Clara. Le voy a pedir a Ricardo que por favor concluya esta pregunta que les he hecho a las chicas. Y ahí mismo le voy a pedir a Ricardo, cuando termine de concluir, que me responda esta pregunta. Acaba de decir Ricardo que es importante ingresar a la mente de un adicto si queremos ayudar. Le voy a pedir a Ricardo, que va a tener 3 minutos, 1 minuto para concluir la pregunta que le hice a las chicas,
y 2 minutos para contestar la pregunta que le acabo también de hacer. Bueno, hola a todos. En el fondo la pregunta inicial y la segunda, en el fondo es la misma. Cuando se va a ayudar a un adicto, estoy de acuerdo con Clara, se hace en primera instancia a través del método del curso, es, como yo lo hago, perdonar al paciente por mi pasado, no por el pasado del otro o el aparente presente del otro. Lo perdono por mis errores, no por los de él. Sin embargo, es necesario que uno entienda que hay que ayudar a ese otro. Y dentro del proceso de ayuda hacia ese otro hay una técnica inductoria, hay inducción. El paciente es el que deduce porque nadie puede ayudar a otro si el otro no está dispuesto a deducir. Sin embargo, hay que conocer la mentalidad del paciente. Como decía yo, hay dos personalidades básicas fundamentales dentro de los adictos. Uno es el depresivo. El depresivo es el que se culpa a sí mismo mucho por todas las cosas del pasado, por mi culpa, por mi gran culpa. Ese tipo de intervenciones que se escuchan muchos en los grupos de ayuda, donde las personas se latigan a sí mismas por lo que hicieron, que no debieron hacer, por lo que dejaron de hacer, etcétera. A ese tipo de personas hay que ayudarlas es a través de que trasciendan su propia culpa, comprendiendo que nadie responde de forma adecuada si no tiene una mente orientada, y que el no haber tenido una mente orientada no es motivo para que se siga culpando, sino para que aprenda las normas reales de la percepción recta. Uno, ese es el depresivo. El otro, a nivel temperamental, es el grandioso, el grandilocuente. Ese tiene un amplio sentido de megalomanía, donde se considera el víctima del grupo exterior, siempre está creyéndose que él es víctima de los demás. Es un mecanismo de defensa muy bien urdido, pero la manera como se va a ayudar a este tipo de personaje es diferente al depresivo. Al depresivo hay que ayudarlo a que trascienda su culpa, pero al grandioso hay que ayudarlo a que admita su error. Digámoslo de otra manera, que admita su culpa. Mientras no haya una admisión del error previo y crea que todas las circunstancias de su vida se deben a factores externos, terceros, no va a funcionar ningún tipo de psicoterapia, porque la defensa va a estar ahí. Por eso a veces dentro de este marco de ayuda de algunos grupos terapéuticos anteriores a este curso de milagros, lograron concluir que las terapias de confrontación eran necesarias para ese tipo de pacientes que tenían la mentalidad muy cerrada con la grandiosidad. Entonces de ahí que es necesario que el paciente se dé cuenta que hay algo de error en él, y dentro de esa dinámica hay que saberlo tocar en los puntos neurálgicos de su mecanismo de defensa, para que él mismo se dé cuenta que no está orientado de la forma adecuada. Esto es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Yo en eso participé muchos años, muchos años, y ya hace muchos años. Yo estoy, como les dije, próximo a 25 años dentro de este proceso, y conocer la mente del paciente es entender todo, cómo fluctúa el sistema de pensamiento del otro a partir de identificarse a sí mismo. Yo no puedo entender a los demás si no me entiendo a mí. Por eso el oráculo de Delfos decía: hombre, conócete a ti mismo para que puedas conocer a los demás. Es necesario que uno entienda cuáles son las normas reales para salir de la adicción, porque mientras que no las conozca, no puede ayudar a nadie, porque no se está ayudando a sí mismo. Esa es la idea, que este curso funciona a partir de la propia práctica.
ese aspecto de la propia práctica es algo que yo he tocado a muchos, y que muchos que están exponiendo este curso, que en realidad no lo están exponiendo, sino que lo están tergiversando o manipulando, me ven como atacante, porque no están dispuestos a entender una norma recta, ya que perderían el prestigio de su pedestal, el que han logrado a través de la manipulación del mensaje. Bueno, gracias. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta va a ser para Clara y Ricardo, para los dos. ¿Las adicciones son para sanar uno mismo? Sube Ricardo y después Clara. Las adicciones en realidad son un ídolo de amor, como el curso lo define, un ídolo de apego, de lo que en realidad nunca lo va a sanar a uno. Las adicciones es un busca, pero no encuentres. Las adicciones siempre llegan a la depresión, al dolor, a la desilusión. Al contrario de la responsabilidad de la mente recta, que siempre llega a comprender la manera adecuada para funcionar en las áreas funcionales, o sea, aprende a sanar las relaciones. Por eso es que inicialmente es necesario comprender que el problema está en mí, pero que la solución está en aprender a pensar dejándome llevar del amor de Dios en mi mente. Es ahí cuando ya las adicciones sirven para sanar. ¿Qué es lo que está buscando un adicto a través de la adicción? Está buscando sentirse bien, está buscando la felicidad, pero lo está buscando en donde no la va a encontrar. ¿Qué es lo que enseña un curso de milagros? Nos enseña a devolver la proyección del ídolo de amor o del ídolo de odio, que son los dos polos opuestos. El ídolo de amor es el ídolo de apego, el ídolo de odio es el ídolo de rechazo o de repudio que uno tiene cuando tiene interacción de ataque-defensa evidente. Porque la ilusión tiene ataque-defensa, pero la gente no lo comprende. ¿Cuál es el ataque-defensa de la ilusión? Hay protectores que mantienen al adicto, lo que le llaman la codependencia dentro de los grupos de ayuda. Por eso es que es necesario que se comprenda ese proceso inicial, que son los 12 pasos, el proceso inicial de la ayuda de codependientes y de los grupos de Al-Anon, porque mientras que el ser humano no comprenda ese aspecto, muchas veces los conceptos del curso pueden colapsar a cualquiera que no haya pasado peldaños iniciales o elementales para entender su problemática interna. Mientras que no haya un reconocimiento interno del error, no se va a poder lograr nada con una persona tratando de enseñarle un curso de milagros que es para mentes que ya están más dispuestas, normalmente. Porque la mente que entra a un curso de milagros siguiendo a ídolos manipuladores que se montan con un formato muy hermoso, pero que no tienen en realidad un contenido realmente recto, lo que hace este curso de milagros es convertirse en otro dogma, en otra creencia, en otro rito, en otra forma de dormir. Un curso de milagros también puede convertirse en un ídolo. ¿Listo? Hasta aquí les comparto esta parte de... Creo que la pregunta era si nos puede valer una adicción para sanar. Bueno, la adicción, es que claro, pienso que, como dice Ricardo, hay como unas adicciones más densas y otras más sutiles, ¿no? Efectivamente, cuando estás en una adicción muy densa que te impide
como puede ser a las drogas, ¿no? Que te impide un funcionamiento natural, ¿no? Claro, no te puedes meter quizá de lleno en algo tan extremo como un curso de milagros, ¿no? Y ahí efectivamente pienso que hacen falta pues otras perspectivas, ¿no? Como la que nos contaba Ricardo. Ahora bien, desde la perspectiva de un curso de milagros y considerando adicción a cualquier llamada externa que no puedo frenar, sí pienso que todo puede ser utilizado, porque realmente el punto de partida siempre es, si no una adicción, llamémoslo adicción o error de percepción, ¿no? Siempre es el punto de partida, y a veces una caída profunda, bien sea con una adicción, con una enfermedad o con cualquier otra expresión, sí que puede ser el detonante, el tocar suelo, o eso que inconscientemente me mando a mí mismo para reaccionar, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo a aprender sin dolor, pero incluso llegados a ese extremo, todo lo que hemos creado falsamente, por supuesto, puede ser utilizado para sanar. A veces da igual lo lejos que estemos de la verdad, siempre se puede hacer esa torsión, todo depende efectivamente de qué comprensión interna vamos teniendo de las cosas y qué tan dispuestos estamos a ponernos disponibles a otra cosa, ¿no? Que lo que creo, me contaron, esto es igual a lo otro, ¿no? Que tan dispuestos estamos a soltar la referencia al pasado, y sí, cualquier cosa puede ser utilizada para sanar con los medios adecuados. Bien, esta pregunta es para Duney. ¿Cómo es la actitud tuya frente a una persona que te viene a presentar una adicción? ¿Cómo es que Duney realiza sus procesos de perdón basados en un curso de milagros? ¿Cómo es que yo la abordaría o la ayudaría? Esa es la pregunta. Mira, como lo dije anteriormente, yo creo que con la apertura total de escucharla de ver qué son estas cosas que le están inquietando, cuáles son sus vacíos, sus dolores, lo que sea que le esté atormentando a nivel de la mente o a nivel de las emociones, y escucharlo con toda la comprensión. Eso es en mi caso lo que yo hago, ¿no? Pero siempre desde el punto del curso de milagro y desde mi experiencia en mi propia sanación, es de no credibilidad a la ilusión, o sea, a lo que esta persona le esté pasando, porque obviamente sé que es algo que es ilusorio y que es de su mente, ya sea que él lo esté transmitiendo a nivel de conducta o de lo que sea. No tiendo a corregir, eso no lo hago, o sea, yo no tiendo a decir haz esto, haz lo otro, sino que mi trabajo es silencioso, porque mi trabajo sé que es en la mente. O sea, si todo es mente, mi trabajo es en la mente, conmigo y con esta persona que tengo al frente. Entonces, mi intención siempre es escucharle con comprensión, con amor, pero sin credibilidad, porque de hecho esto me ayuda a mí a sanar mi credibilidad en esto. Si algo queda de esto en credibilidad, esta persona me está ayudando a mí, porque si se está presentando ante mí, hay alguna parte de mí que aún en algún porcentaje lo cree. Y entonces me sirve para mí practicar como que esto es algo que viene de la ilusión, pues no le doy apoyo
ni le doy consentimiento, como quien dice. Trato de verlo desde un punto de vista que, por supuesto, no es real, ¿no? Pero con toda la comprensión sabiendo desde que, desde el punto humano y desde la mente egoica, esto es lo que sucede. Pero más desde el plano que ya sabemos que es la verdad, no lo es. Entonces sí trato de hacer esto con comprensión y hacer un trabajo muy desde mi mente, para mí y para la persona que tengo al frente. Y otra cosa muy importante que hago para yo reforzar mi sanación y la de él es confiar. Lo estuvo diciendo Clara y es para mí un punto muy clave, confiar en esta persona, de que esa parte recta, al yo confiar en ella, yo estoy activando la parte de su mente recta y la estoy activando en mí. Y ahí existe ese trabajo de sanación. Si yo creo en mi hermano, en esa parte que es verdad, yo la refuerzo en mí y la refuerzo en él. No me parece, bueno, parece la sanación más directa que se puede hacer. Y tú empiezas a ver esos cambios porque empiezas a confiar que eso mismo que está en ti, que es sana y que es recto, lo está en la otra mente. Eh, bueno, esto es lo que yo aplico desde el curso, ¿no? Y bueno, que al yo apoyar en él, al darle el valor que a lo mejor esta persona no se está teniendo, y que está siendo un reflejo del mío también, pues lo veo con ese valor, con esa competencia, con eso, todo lo que él pueda tener en él lo refuerzo y lo refuerzo en mí. Todo desde un trabajo desde la mente, o sea, desde la parte recta de él. A esa es la que me aboco. Gracias, Dunay. Esta pregunta es para Ricardo. Ricardo, bajo las enseñanzas de un curso de milagros, ¿qué le aqueja al adicto? La adicción es una ilusión, porque la adicción es una búsqueda de respuesta donde no la hay. ¿Qué es la adicción? Es un refugio de otra problemática que no tiene nada que ver con el gusto o preferencia. Un ejemplo. Dice la primera reflexión de un libro llamado Reflexiones Diarias, dice así, lo voy a decir de memoria. Cualquiera podría pensar que solo estamos interesados en el alcoholismo. Esto no es cierto. Tenemos que dejar de beber para permanecer vivos, pero cualquiera que conozca a un alcohólico por medio del trato personal sabe que ningún alcohólico verdadero deja de beber permanentemente a menos que sufra un profundo cambio de personalidad. O sea que el problema del alcohólico no es el alcohol es un refugio de otro problema previo, problema de personalidad. ¿Qué es una personalidad emproblemada? Es una personalidad infantil, pueril, que busca su felicidad en el placer y huye del deber. Entonces el problema no está en el placer donde se refugió, está en el punto del cual huye, que es el deber. Entonces, fue a tomar licor, hay una tensión previa. ¿Cuál es la tensión? No sabe cómo relacionarse con su familia, con los demás, con su trabajo, con su misión laboral, se siente incapaz, que no puede, que no sirve, que no vale, ve el deber pesado. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a la persona? No es hablando del punto de refugio. ¿Qué hace uno hablando del punto de refugio? A veces es necesario, después de un proceso, de indicarle, eso lo dice en el capítulo 6, las lecciones del Espíritu Santo. Dice, a un enfermo no se le dice, a un adicto no se le dice, a un loco no se le dice lo que debe evitar. Se le indica lo que puede y debe aprender. Porque hay confusión cuando tú lo que haces es hablarle de lo que debe evitar.
Un niño, como dice el curso ahí en esa parte, siente confusión si se le indica, no hagas esto porque si haces esto te va a ir mal, haz más bien esto. Por eso dice el curso esta sencilla oración, haz simplemente esto. O sea, ¿cómo se ayuda a un adicto indicándole la mente recta? Ahora veamos al punto de los expositores que no están unidos a una misión recta en su propia vida. No le responden de la manera correcta, porque como ellos ven todo el mundo como una ilusión, no ven la ilusión de la mente recta como una ilusión necesaria para salir de la ilusión de la mente errada. Por lo tanto, no le pueden responder, haz simplemente esto. Ellos solamente le hablan de amor, de paz, entrega, perdona y verás esto de otra manera. Pero no te dicen, haz simplemente esto, porque no logran entender la problemática del adicto. La problemática del adicto siempre es que está huyendo de sus relaciones convenientes, refugiándose en lo que supuestamente le da placer, pero porque tienen pánico existencial. El pánico existencial es porque creen que el deber es pesado o porque creen que no pueden. Recuerden que el miedo más grande que tiene un adicto es el temor a sanar, el miedo a la redención, el miedo a la responsabilidad, le tienen pánico a la mentalidad recta. Por eso es que la gran mayoría que no ha hecho el proceso completo se dedica a dar charlas sin comprender su propia experiencia y lógico no avanza y llega el día que sus seguidores lo van descubriendo como alguien que engaña y lo van trascendiendo. Por eso que el que crea que es necesario pasar por dinámicas terapéuticas cerradas, que lo haga, pero se va a dar cuenta cuánto tiempo ha perdido. Un curso de milagros, en el capítulo 18 te indica que este curso no pretende enseñar más que otros caminos, pero sí se propone ahorrarte tiempo. De ti depende que busques quien realmente te hable de forma certera o el que te habla de forma bonita, hermosa, maquillada, para manipularte. Todo es decisión del que crea que deba, del que crea que pueda o que no pueda, o del que crea que quiera porque, ay, es que es tan lindo como habla. Esto no es de hablar bonito, esto es de ser coherente. Eso es diferente. Ok, es que salió te saliste pronto pues. Le voy a pedir a Dunay y a Clara que por favor concluyan con esta pregunta que le hice a Ricardo. No recuerdo la pregunta, Debbie. Disculpa. No sé si la puedes escribir o puedes subir un momento y repetir. Ok. Ajá, escríbemela.
¿qué es lo que le aqueja a un adicto según un curso de milagros? ¿Qué le aqueja? Le aqueja una mentalidad de separación, culpa, castigo contra castigo, escasez, muerte. Eso es lo que le aqueja según el curso de milagro a la mente de un adicto. Que yo en cierto modo veo, bueno, entonces todos somos adictos, hemos tenido adicciones, porque realmente la ilusión, la gran ilusión es esa, y esa es la que genera todas las adicciones del mundo, todas las idolatrías del mundo. Desde el curso del milagro, es lo que el curso plantea, que es una mente que se siente dividida, que se siente culpable, que siente ataque, que quiere castigar, que quiere autocastigarse, pero igual como dice Ricardo, no quiere saber nada de la luz, que tiene miedo a la luz, que es el conocimiento de sí mismo, el volver a conectar consigo mismo. Desde el curso de milagro, eso es una de las cosas que más le aqueja. Quedarse en la oscuridad, mantenerse en la oscuridad, pero mental de todos estos miedos que genera esta mente conflictiva, pero que obviamente le tiene mucho miedo a volver a ver con claridad todo esto porque siente que no lo conoce, siente que no lo recuerda. Entonces es algo que a la mente le produce miedo. O sea, si vamos a lo que el curso de milagro dice, desde las raíces de la separación, desde nuestro primer pensamiento de creernos separados y haber traicionado al amor, a Dios, que es lo mismo, obvio, plasmo un mundo o proyecto un mundo donde yo pueda venirme a esconder, donde es un mundo lleno de temor, de miedo, de todas estas cosas que les decía, para recrearme. Eso es lo que estoy haciendo, recrearme, volver a crear todo esto en mi mente y mantenerme ahí. Por lo tanto, es que esta parte de la luz es una de las cosas que se me hace más difícil de concebir, que es lo que está realmente detrás y que es lo que nos espera, pero es lo que para nuestra mente se vuelve algo desconocido y no fiable, desconfiable. Por lo tanto, vengo aquí a producir más separación, vengo aquí a querer sentirme separado, a querer tener todas estas cosas que son todos estos pensamientos que se fragmentaron en un sinfín de comportamientos y conductas y pensamientos y todo desde el lado del miedo, que ya hemos hablado de todos esos dones del miedo o todas esas fabricaciones del miedo, que para de contar son muchas, al igual que no queremos confiar de nuevo en lo que es la mente recta, la mente que está clara, que está lumínica, que sabe qué es lo que le conviene o no. Entonces esa parte del curso de milagro es lo que le aqueja a nuestras mentes, o sea, el miedo, al volver a recordar el miedo, yo creo que eso es lo que más se le tiene miedo y el curso lo plantea así. Por lo tanto buscamos todos estos atajos, todas estas adicciones, porque quiero permanecer allí. Hay una parte de mí que quiere permanecer allí. Cuando comienzo a despertar es que me empiezo a dar cuenta y empiezo a confiar en mí, a ver el valor que tengo porque no lo veía y a rescatarme de nuevo y a confiar en esa parte recta de mí que el mismo curso lo dice. Una vez que tú empieces a probar, empiezas a tener más confianza en ti y en mí, por supuesto esto va a ir generando más confianza, que es lo que te empieza a ayudar a salir de este proceso de pensamiento que ya tú has descubierto que no es lo que realmente te va a sanar, te va a salvar. Empiezas a descubrir esta otra parte de la mente que la ignorabas por completo, pero que empiezas a confiar. Por eso es que la confianza en uno mismo, la confianza en el hermano y en Dios es absolutamente clave, absolutamente clave. Esta pregunta es para Clara y es la siguiente. ¿Se le debe de orientar a un adicto
la transformación de valores internos? Hola, pues la verdad que yo creo que no. A ver, yo creo que no habría que decirle a nadie nada, a no ser que te pregunten directamente o estés en un contexto de terapia en donde se viene a buscar esto. No pienso que la sanación vaya por decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino por trabajar en mi propia esfera. Entonces no se lo diría. Yo tomaría mis propias... Es que depende en qué contexto, ¿no? Si es un contexto terapéutico, pues intentaría, bueno, pues ayudar a esa persona efectivamente a replantearse no tanto los valores internos, bueno, esto depende cómo nos refiramos a ello. A ver, desde un curso de milagros de lo que se trata precisamente es de salir de los valores, porque son los valores los que crean la dualidad, ¿no? Y los que inconscientemente, buscando posicionarnos en el bueno, sostiene la otra polaridad de la maldad, ¿no? Es imposible una sin la otra. Pero creo que lo que preguntas es que, y pienso que sí, que en cualquier adicto que se reconoce a sí mismo como tal, que empieza a querer otro camino, sí que pienso que inevitablemente tiene que pasar por una observancia interna, una comprensión de lo que es la mente, un asumirse como un receptor que vive en la separación y que tiene que sintonizar una frecuencia nueva, desvinculándose de la que creyó ser el mismo, y sí, inevitablemente tiene que pasar por ahí, pero siempre y cuando la decisión sea genuina de uno mismo, para con otro, y fuera de un contexto de terapia, yo simplemente estaría atenta a la guía de cómo tengo que responder yo frente a eso. Si quiero quedarme, si quiero irme, si pienso, o sea, que me dice en tiempo presente mi conexión, ¿no? Tratar con naturalidad, porque, claro, es que en todo momento depende si estamos hablando de un adicto desocializado o si estamos hablando de las adicciones que 100% todos tenemos. Entonces, bueno, desde un contexto más normal de nuestras relaciones habituales y de nuestras adicciones habituales, ¿no? Al especialismo, al reconocimiento, a que se comporten como yo digo, a que me den la razón, bueno, aparte de las sustancias, pues siempre observancia de la causa del conflicto desde mí mismo, ¿no? Y una vez reconocido el conflicto y por tanto el enlace que en ese momento estoy teniendo con una percepción errónea, simplemente lo que ya sabemos, ¿no? Ponernos disponible a otra versión de las cosas y con una predisposición a vivir ese otro aspecto una vez sintonizado, porque no solo soy la voz, también es llevarla a cabo. Bueno, yo creo... Bien, pues concluimos con las preguntas. Entonces ahora está abierto el chat para los invitados. Me parece que Ricardo, tienes a tu grupo conectado en Skype. Bueno, vamos a pedir de favor a los invitados que por favor plasmen sus preguntas en letras mayúsculas. Vamos a dejar a que pasen las 3 primero preguntas y, como lo dije en un principio, primero contesta Clara, Tunei y Ricardo. Tienen alrededor de 2 minutos para contestar la pregunta.
Así es que el chat ya está abierto. Y yo me salgo para que los facilitadores hablen. Bueno, Enrique, sí, algo entiendes porque más o menos lo que se ha dicho, ¿no? Efectivamente, no se puede salir sino por decisión propia y hace falta una disposición, pero sí es verdad que cuando uno empieza a ser un ejemplo en lo visible de una nueva manera, es más fácil atraer a los perdidos hacia la luz. Pues ahora venía de leer, tú no puedes volver a la ilusión para rescatar, no. Tienes que colocarte tú en el cambio y es desde ahí que se atrae al otro. Al que esté predispuesto y al que quiera. El que no es alguien que esté puesto en tu camino para... No está puesto para ti, ¿no? Simplemente. Y eso, la ayuda es un ejemplo. La ayuda es un ejemplo. Al menos básicamente, ¿no? ¿Cómo parar una adicción? Bueno, pues esto ya, en 4 palabras no sé si tenemos una receta, pero lo que ya sabemos, ¿no? Que el miedo sostiene esa necesidad y empezar a desentrañar la madeja y a desaferrarse a viejas creencias y a ponerse disponible a otra cosa. Así se para. Y sobre todo, insisto, desde la base de que no me juzgo, no quiero dejar de ser adicto porque soy malo si soy adicto. No. Es que empiezo a reconocerme como otra cosa y empiezo a vivir como lo que soy. Es diferente. Bueno, paso. Enrique dice que él no entiende hasta donde entiendo la adicción es una decisión propia y de allí, no sé si esto es una opinión o una pregunta, que estaba mucho más arriba, salir sino de otra decisión propia. ¿A quién voy a ayudar si no hay disposición? Bueno, por supuesto, yo pienso que sí. La disposición es importante, o sea, llegar al punto de darte cuenta, porque hasta los momentos de adicto no piensa que es adicto. Ninguna persona al principio cree que está en una adicción, sino que es otra cosa lo que está haciendo, es algo por su bien o X, pero personas que consumen sustancias o drogas o lo que sea, a ellos se les dice, estás en una adicción o mira, te está pasando esto y ellos no están conscientes, no creen que es así. Ellos creen que te dan muchas excusas, te dicen que no, que esto es te buscan todas las excusas del mundo para no reconocer que están haciendo frecuentemente algo para mitigar algo. Ellos no han llegado a esa profundidad. Entonces, no hasta que la persona se haya dado cuenta que tiene un problema que va más allá de esto que está haciendo, no va a haber forma de que haya la disposición para que se dé. En el momento que aparece la disposición, o sea, que la persona ya sabe o siente que necesita ayuda o que está pasando por un problema,
Entonces cuando la persona empieza a hacer los cambios o se abre al cambio o a que venga otra alternativa, que ya vendrán muchas, ya sean de forma terapéutica al principio, con psicólogos, con herramientas más del mundo, ¿no? Pero ya la persona tiene que haber reconocido que algo está pasando en ella, ¿no? No sé qué otra pregunta haya por allí para que suba. Buenas, hola a todos. Bueno, Enrique, cuando yo estoy en presencia de cualquier persona, estoy en una labor terapéutica. Recuerda que la psicoterapia no es una profesión específica, ya que somos todos copartícipes. Por lo tanto, yo siempre me coloco en el rol de alumno ante cualquier relación. El que está teniendo la decisión de su propia ubicación soy yo. Yo no estoy buscando cambiar a otro. Ni siquiera los estoy buscando cambiar a ustedes. Les estoy diciendo lo que yo he estado haciendo para poder tener en mi propia vida una mejor ubicación a través del tiempo. Entonces, la disponibilidad es mía. Esta es la Gamaliel. ¿Cómo parar? ¿Cómo he logrado yo parar? Yo tengo impulsos distorsionados hacia muchas adicciones. Yo paré el alcohol, drogas, hace 25 años, como les dije, pero seguí con otra serie de problemas. La problemática que inicialmente se me presentó, voy a primero hacerles un recuerdo. Yo leí un libro que se llama el Bhagavad Gita, donde Krishna le explica a Arjuna que el cuerpo humano tiene 9 cavidades. 2, 4, 5, 7 y las 2 inferiores. Y dice Krishna que por ahí puede entrar el bien o el mal según lo que de la mente salga. ¿Qué sucede cuando un adicto para una sustancia o una conducta? La mente, que todavía tiene tendencia placentera, se va de una adicción a otra, de otra a otra, de otra a otra o a las inferiores. El adicto tiende a reemplazar el dolor por un nuevo placer, hasta que llega el día que se va dando cuenta que todo placer que no está unido al deber es un dolor futuro que uno siembra sin saber. Entonces, ¿qué hago yo para parar? Primero, entender que el placer que no está unido al deber es un refugio, es una adicción. Segundo, cuando tengo el deseo hacia algo que creo que quiero, le estoy huyendo a lo que debo. Entonces, renuncio, pasos del desarrollo de la confianza, del manual para el maestro, renuncio a lo que yo creo que quiero para que en realidad se me manifieste lo que debo, pero no con mi conciencia, sino con mi entrega mental, porque estoy dispuesto a amar. Renunciar al sexo, al alcohol, a la droga, al juego, al baile, a la rumba, al baile, al viaje. Renunciar a ser un sibarita, un acomodado, un buena vida, para en realidad tener una vida realmente buena. ¿Cómo se hace? Renuncio al placer que estoy buscando. Óyeme, no sé si sabían que la venganza es el placer del loco. ¿Sí sabían que la venganza es el placer del loco? Ustedes saben lo sabroso que es decirle a una persona, por tu culpa, por tu culpa. Por eso renuncio también a la venganza. Porque eso no, lo que me atrae es trompada de allá para acá. Renuncio al placer llamado sabrosura y renuncio a la locura de estar atacando, agrediendo o formando relaciones fundamentadas en el resentimiento. Renuncio al placer y renuncio al dolor. Me quedo en silencio y simplemente entrego mi mente para que se me revele lo conveniente. Esa es mi manera de verlo. Ahora, hay un libro que yo escribí a mis 20 años de ser miembro de una comunidad,
muy conocida sobre los 12 pasos. Ese libro lo escribí a mis 20 años de abstención total al alcohol. Ese libro se llama 12 peldaños para la restauración y lo encuentran en este archivo, en los archivos de un grupo Descanso en Dios. Cualquier cosa, gracias. Espero simplemente ser un puente. Yo no puedo hacer nada por ustedes, ni ustedes pueden hacer nada por mí. Pero les agradezco las preguntas que me hacen a mí porque me recuerdan cómo perdonarme a cada instante de mi propio pasado. O sea, me ayudan más de lo que yo estoy compartiéndoles a ustedes. Esto es el verdadero retorno hacia el Padre. Al cielo se entran de dos en dos y compartiendo con otros lo que yo he logrado para ir mejorando mi calidad de vida es lo que hace que podamos ascender. Todos somos adictos. No conozco a nadie que no sea adicto. Unos son adictos al alcohol, otros a las drogas, otros al juego, otros al sexo, otros al viaje, otros al chat, otros a ser los opulentos, otros a creerse que son los más bellos y todos los días se postulan como unos grandes ofertantes de su imagen, de su apariencia. Por eso es que el loco se maquilla para atraer incautos y la gente cree en el formato. Pero aprendan a cuestionar contenidos y se van dando cuenta que es muy diferente el formato del contenido. Porque formato que no tenga contenido es una manipulación. Acuérdate que cuando te vienen a robar, no te vienen a atracar, te vienen hablando bonito, hasta que te van acomodando y te quitan lo que tienes. Acuérdate tú, mujer, cuántos hombres te vinieron a engañar hablándote hermoso, te adulan, te exaltan, te hacen sentir bella, preciosa. ¿Para después qué? ¿Para después qué? No creas en los formatos. Comprende más el contenido. Te hablan bonito para después, tú sabes. Espera a ver qué. Había por aquí. Ay, espera. Vaya, espera a ver. Aquí dice Fray, una mente que se refugia en una adicción es una mente evasiva. ¿Qué, por qué y para qué evade? ¿Cuál es la ganancia oculta? Bueno, supongo que no solamente las mentes evasivas se refugian en una adicción, esa es solo una versión, ¿no?, de la personalidad. Pero hay tantas versiones como personalidades, porque, y contestando también a lo que pregunta más abajo, sí, todos somos adictos a la falsa identidad, a lo que estamos alimentando continuamente para ser alguien, ante el olvido de lo que somos. Entonces, cualquier mente fijada en una personalidad es una mente adictiva. ¿Por qué y para qué se evade? Pues cada caso tendría que autoobservarse, pero para hacer un poco de gimnasia, ¿no?, de observación, se me ocurren muchas cosas, ¿no? ¿Para qué evadimos? Pues para no sentirnos mal, para no ser incorrectos, para no sentirnos malos, ¿eh? A veces también podría ser una ganancia oculta, pues el hacerme la víctima, el que me cuiden, el no madurar, el fastidiar a alguien que pretendía que hiciera lo contrario, la venganza, como decían. La ganancia oculta
siempre la hay, es cada uno el que tiene que descubrirla. Lo que pasa que siempre va a estar ligada esa ganancia oculta a un error. Es como, es algo que creo que me va a liberar del miedo. La ganancia oculta es conservar la ilusión de ser especial finalmente. Entonces no siempre es evasión. Es cualquier fijación de la personalidad de una u otra manera. Y no sé si hay más preguntas. Si la adicción no es el problema, ¿qué es lo que nos vuelve dependientes? Bueno, la adicción, no sé, esta frase no es el problema, en qué momento ha salido, pero más que no es el problema, digamos que es el efecto, ¿no? Y lo que nos vuelve dependientes, podemos decir que sería la causa, que volvemos a decir lo mismo, nos vuelve dependientes la inseguridad de la carencia, de la falsa identidad. Fuera de un sentimiento, fuera de la experiencia del amor, en donde yo me sentiría como quien soy, ¿no? Invulnerable, inmortal, invulnerable, paso a ser dependiente de lo que me proporcione protección a todas esas carencias ilusorias. El problema al final siempre es la creencia en una falsa identidad. Me creo que soy lo que no soy. Como eso que creo ser y no soy no se apoya en nada real, hay que estar echándole leña continuamente. Necesita ser defendido. Somos adictos a lo que valoramos, y lo que valoramos es aquello que refuerza nuestra identidad. Y todo el trabajo del curso de milagros va de cuestionar esa identidad para dar paso a otra cosa. Esto así en rasgos generales. No, aquí hay más. Vale. Creo que ya lo he hecho, ¿no? Responder a la pregunta de Caín. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Eso que es un chiste. Cuando somos adictos a una persona, ¿cuál es el problema real entonces? También la falsa identidad de nosotros o del otro. Claro, en la falsa identidad nuestra, yo me siento carente, y entonces lo que busco en el otro es que me complete, que se comporte de una manera específica para yo sentirme bien. Ser adicto a otro es ser adicto a sentirse pleno, ¿no? A buscar reconocimiento, a buscar especialismo. Siempre es lo mismo, ¿no? Supervivencia, protección, comparación, competencia y sustitución del vacío interior, ¿no? Son como los 4 niveles básicos en donde vamos a buscar rellenar la carencia. Y el problema real de ser adicto a una persona es creer que algo fuera de ti puede darte la plenitud. El problema es la creencia en tu escasez, es decir, en la falsa identidad. Claro, depende de cuánto llevemos con el curso, hay conceptos que pueden ser un poco abstractos todavía, pero irán asentando. Y con respecto a lo que decía Ricardo de ejercer el terapeuta en todo momento, sí, estoy de acuerdo en el sentido interno, ¿no? Me refería más bien a que a alguien que voluntariamente accede a unas enseñanzas, como son un curso de milagros o a una terapia destinada a un fin, de alguna manera te da el permiso para hablar de lo que ves y para hacer ese papel antipático que a veces tiene que hacer el terapeuta de ayudar a ver lo que el otro quiere ocultar, ¿no? Pero sin, bien sea dentro de la terapia o bien dentro de la vida, si no hay ese permiso por parte de otro para hablar más concretamente, entonces se hace desde dentro, ¿no? Demostrando. Vale, yo creo que ya está todo, no sé.
Suelto a ver si hay alguna otra respuesta. Buenas, ¿qué más? Dice Efraín, una mente que se refugia en una adicción es una mente evasiva. ¿Qué? ¿Por qué y para qué evade? ¿Qué evade? Lo conveniente. ¿Por qué? Porque se cree incapaz. Porque me creo incapaz. Voy a hablar de mí ahora. Porque yo lo que digo de mí lo digo de ti. Acuérdate. Y lo que digo de ti lo estoy diciendo de mí. ¿Y para qué evado? Para sentir sabrosura, para creer que las cosas no están tan bien. O sea, no están tan mal como yo creía. Esa es la ganancia oculta. Rico, yo recuerdo mucho entrar aquí a una cantina donde se consumía